Pues vamos a pasar a la lectura, como digo, de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vamos a leer desde los versículos 1 al 12. Mateo capítulo 14, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 12. Quizás no es de los textos que uno escogería si libremente tuviera que predicar, porque aunque es de la palabra de Dios y hay mucha enseñanza en él, pues nos habla de un episodio triste que es la muerte de Juan el Bautista, cuando fue martirizado, cuando fue muerto de manera injusta. Vamos a leer la palabra de Dios y dice Mateo 14, versículo 1, que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes». Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: «No te es lícito tenerla». Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Y como digo, es un texto que nos llena de cierta tristeza, ¿verdad?, el ver esta muerte tan injusta de un hombre de Dios y cómo estas personas, ¿verdad?, se toman el tema de la vida de un gran profeta como era Juan el Bautista, se lo toman pues que podían decidir sobre su vida y tráeme en un plato la cabeza de Juan. El texto empieza diciendo que en aquel tiempo ya había pasado, lo que se describe aquí había ocurrido un tiempo antes, que había sido la muerte de Juan, pero tiempo después, Mateo 14, dice que Herodes, aquel rey al que se le llamaba Herodes Antipas, o Herodes llamado también el tetrarca, oyó que Jesús hacía milagros. Herodes creía en los milagros. Vamos a ver que un personaje muy impío creía en los milagros. También dice que, oyendo la fama de Jesús, él creía también en las apariciones. Creía que los muertos se podían aparecer y se podían reencarnar en otros. Y mirad lo que dice en el versículo 2. Dice que Herodes, que era rey, le dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista», refiriéndose a Jesús. «Este es Juan, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes». Es decir, es una persona que ha venido del otro mundo, que tiene unos poderes especiales y que por eso hace estos milagros que hace Jesús. Y entonces, como ocurre en algunas películas, dice 3 meses antes, y empieza otra vez la película a describirnos lo que ocurrió tiempo antes, porque veis que en el versículo 3 hace una retrospectiva y dice: porque tiempo antes Herodes había prendido a Juan.
Entendemos, ¿verdad?, el texto, porque si lo leemos demasiado rápido puede ser que no entendamos cómo está construida la frase. La frase está construida de la siguiente manera. Ya había sido muerto Juan, Herodes se da cuenta de que Jesús va haciendo milagros y dice a sus criados: ese es Juan al que yo maté, porque unos meses antes, un tiempo antes, Herodes había encarcelado a Juan. Y aquí empieza nuestra historia. ¿Qué nos muestra esto de que cuando Herodes supo de Jesús rápidamente empezó a pensar en Juan? Que no tenía la conciencia tranquila, ¿verdad? Le daba vueltas. Había matado a Juan de manera injusta, él había permitido que fuera muerto y su conciencia le acusaba. Y por eso cuando oyó de Jesús lo relacionó rápidamente con Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió exactamente? Unos meses antes, Juan estaba desarrollando su ministerio. Juan era un profeta de Dios. No se nos olvide que era hijo de sacerdote, pero él no ejerció el sacerdocio, sino que él, dentro de los 3 oficios de Israel, el de sacerdote, el de rey o el de profeta, él fue llamado por Dios para desarrollar el ministerio de profeta. ¿Qué hacían los profetas en Israel? Eran de alguna manera los que controlaban que tanto el sacerdote como el rey hicieran las cosas como Dios manda. Porque habitualmente se corrompían los sacerdotes y empezaban a ofrecer sacrificios que no debían ofrecer, y llegaba el profeta y les confrontaba, les exhortaba, les decía: vais mal. Pero también ocurría muchas más veces que los reyes se corrompían y tenía que llegar el profeta y decirle: vas mal, por ahí no. Entonces lo que vamos a ver después, ¿verdad?, porque si no, no lo entendemos, es el oficio de Juan el Bautista. Él estaba para eso, para estar pendiente de qué rey había en aquel tiempo, ¿verdad?, que no era ni siquiera un rey judío del todo, sino era un rey edomita, Herodes, y él estaba para controlar de alguna manera que esos reyes hicieran las cosas conforme a la ley de Dios, no conforme a ellos les apeteciera. Si nos remontamos un tiempo antes de la muerte de Juan, había ocurrido que este rey Herodes, como hemos dicho, Antipas, había hecho una visita a su hermano Felipe. Y en aquella visita se había fijado en la mujer de su hermano Felipe, llamada Herodías. Parece ser que tuvo trato con ella, de alguna manera la sedujo, y cuando volvió a su casa, Herodes, el rey, se divorció de su mujer legítima llamada Fasaelis para tomar a la mujer de su hermano Felipe. Se casó con ella, vivió con ella, y Juan, cuando conoció lo que había hecho Herodes, fue delante de él y le dijo: mira, tú serás el rey, pero yo soy el profeta de Dios, y te digo que no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Mira, Juan, estoy imaginando. Mira, Juan, yo comprendo qué es lo que debes hacer, pero yo soy el rey. Te puedo quitar de en medio, te puedo meter prisionero, te puedo matar. Ten cuidado con lo que dices, que soy el rey. Me da igual. Mira, te voy a dar una oportunidad. Te voy a
apresar, te voy a encarcelar en el castillo de Maqueronte, en el Mar Muerto. Y voy a ponerte como la causa de tu encarcelamiento que has faltado el respeto al rey. Vas a estar allí un tiempo, y cuando lo pases mal, ¿verdad? Porque esas cárceles no son las cárceles de ahora, aunque a las cárceles de ahora tampoco les tengo mucha simpatía. Vas a pensarlo, lo que está haciendo Juan. Pero por más que Herodes le volvía a preguntar, Juan le seguía diciendo la misma frase. Pero Juan, no seas pesado, Juan, no seas terco. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero hombre, si me he divorciado de la mía y me he vuelto a casar con esa, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan seguía acusando al rey de adulterio. Y la esposa, Herodías, no se enfrentó directamente con Juan, pero sí que urdió un plan para quitar de en medio al que acusaba. ¿Verdad? Es un estorbo, nos está acusando, nos complica la vida, remueve nuestra conciencia, nos acusa de pecado. Es la única manera de arrepentirse, no hay otra. Cuando uno es acusado de pecado por el Espíritu o por otras personas, es la única manera de ir a decirle al Señor, si es verdad, Señor, soy pecador. Y en la cruz, el que se salvó es porque reconoció su pecado. Digo, de los dos malhechores. Bueno, una aplicación aquí antes de seguir con la historia. Porque nosotros podemos decir ya, pero esto eran los tiempos de Juan. Nosotros los creyentes, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que denunciar todas las inmoralidades y todos los pecados de nuestros dirigentes? Yo no quiero faltar el respeto a nadie aquí, menos a las autoridades, a los dirigentes que tenemos, a nuestros gobernantes. Dice la Biblia que tenemos que orar por ellos. Pero si nosotros los creyentes hoy día tuviéramos que denunciar cada una de las inmoralidades, de los pecados, de las desviaciones, de las corrupciones de nuestros dirigentes, de nuestras autoridades, tendríamos que estar todo el día denunciando. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en otro contexto, dice, no me refiero a que denunciéis estas cosas en el mundo, porque si no tendríais que estar todo el tiempo denunciando. No me refiero a que no os juntéis con aquellos que son de esta manera o de la otra, porque entonces no podríais hablar con nadie, no podríais juntaros con nadie. En este caso, ¿verdad?, si nosotros hiciéramos como Juan y fuéramos a nuestros gobernantes, ¿verdad?, no quiero decir el nombre de ningún gobernante, porque luego en YouTube sale debajo todos los nombres que tú has citado. Si luego lo observáis, cuando lo abráis, veréis, y esto lo digo también para que se enteren algunos de los que graban YouTube, luego veréis que aparece debajo Juan el Bautista, porque lo he mencionado, como un personaje, aparece Herodías, porque la he mencionado, aparece Jesús, porque lo he mencionado. Entonces no quiero mencionar el nombre de ningún gobernante ni ninguna persona que sabéis que han llevado vidas totalmente licenciosas y que podríamos denunciarlo. Y de hecho hay quien lo ha denunciado, pero como todavía no ha salido la condena, pues ha sido de manera inapropiada, ¿verdad?, algunos de las autoridades o algunos de los gobernantes nuestros. Vamos otra vez al tema. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes ahora? ¿Tenemos que ir a la puerta del ayuntamiento o a la puerta de cualquier otro organismo a denunciar a nuestras autoridades, igual que hacía Juan? No es nuestra función. Era la función de Juan en un gobierno teocrático, como era el de Israel. Pero nosotros estamos en medio de
unos gobernantes, una autoridad civil, y no nos toca a nosotros hacer esas cosas. Entonces, ¿no podemos denunciar nada o qué? Bueno, hay dos aspectos, ¿verdad?, que no debemos olvidar nunca. Uno es nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Si bien los creyentes no vamos a denunciar públicamente lo que esas autoridades hacen, sí que tenemos que con nuestro testimonio estar muy lejos de la conducta de esas personas. Pero es que la segunda cosa, que es también súper importante, es que si nosotros somos la sal de la tierra, esa sal de la tierra, en su entorno, en su contexto, evita la corrupción. Es decir, en nuestro pequeño contexto, nuestro pequeño entorno, nuestra pequeña familia, nuestra pequeña iglesia, nuestra vecindad, somos la sal de la tierra. Y la sal lo que hace es evitar la corrupción. Donde haya un creyente, debe notarse que allí hay menos corrupción, que allí hay menos inmoralidad, porque esa persona está dando testimonio de Jesús en medio de las personas que no le conocen. Hay otra faceta que tiene que ver con las relaciones entre los creyentes, cómo nos debemos confrontar los creyentes unos a otros, pero eso lo voy a dejar para después, lo voy a dejar para Mateo 18, que habla de cómo exhortar al hermano. Os acordáis, ¿verdad?, de aquel texto. Cuando tengas algo, cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Eso está en Mateo 18 y como todavía nos quedan algunos capítulos, eso lo vamos a dejar para esa ocasión. Vamos a seguir con Juan, porque Juan seguía acusando a Herodes. La mujer Herodías ya se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo y ella, como digo, urde un plan para quitar a Juan de en medio. Y es que a través de su hija, no lo pone en la Biblia, pero algunos dicen que su hija tenía de nombre Salomé. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero era la hija de esta mujer Herodías. En una fiesta en la que con toda exuberancia había de todo, ¿verdad? Había alcohol, había fiesta, música, etcétera, etcétera. Danza aquella joven hija de Herodías, danza aquella joven delante del rey Herodes. Y Herodes, como le gustó tanto la actuación, se compromete con la muchacha y le dice: pídeme lo que quieras. Yo voy a hacer un gesto nada más y me vais a entender todos. ¿Cómo se puede decir pídeme lo que quieras? Ya me habéis entendido todos. Estaba pasado de rosca, ¿verdad? Es lo que yo opino. Aquí la Biblia no dice que estaba ebrio, pero cuando tú le dices a una jovencilla, porque ha bailado muy bien, pídeme lo que quieras que yo te lo doy, esa valentía casi seguro que la da el alcohol, casi seguro. He visto muchos casos, casi seguro. Pídeme lo que quieras. Y la joven dice, vale, como el genio de la lámpara, pídeme los 3 deseos, espérate que me lo piense, voy a pensarlo. Pídeme lo que quieras, espérate que voy a hablar con mi madre. Y no le piden dinero, y no le piden bienes, y no le piden joyas, y no le piden nada de eso. Habla con su mamá, y la mamá influye a esa chica y le pide la cabeza de Juan el Bautista, que fuese ejecutado, que fuese decapitado. Mira, le quitamos la cabeza y así no habla más. Qué terrible, ¿verdad? Y se lo dicen al rey. Mira, ya tengo la solución. Me has pedido o me has dicho que te pida lo que yo quiera, ¿no? Sí, pues ya sé lo que quiero. ¿Y qué quieres? Quiero la cabeza de Juan el Bautista, el que está acusando a mi madre. Dice el texto que el rey se entristeció, eso está en el versículo 9. El rey se entristeció. Herodes no quería en esta ocasión matar a Juan. En otras ocasiones hemos leído antes
que sí quería matarlo, pero tenía miedo de lo que los judíos le podían hacer a él. Pero ahora Herodes no quería matar a Juan. Aquello le vino mal, aquello le entristeció, pero estaba en juego su nombre, estaba en juego su fama, estaba en juego su palabra, estaba en juego lo que él había dicho delante de muchos testigos. Ahora va a quedar el rey como un mentiroso. Herodes decidió acceder a su promesa en público, desobedeciendo a Dios, convirtiéndose en un asesino y desoyendo a su conciencia. Algunos dicen, no, yo cumplo mi palabra, lo que he dicho lo cumplo. Bueno, eso depende de lo que hayas dicho. Porque te puedes volver atrás y te puedes arrepentir y puedes decir, lo que yo dije, yo estaba fuera de sí y lo que dije me echo atrás porque es que me estáis planteando un asesinato. Eso no lo puedo dar. Pero Herodes siguió adelante. Herodes escogió el camino de la condenación. Fue un orgulloso. No fue un hombre humilde como aquel malhechor de la cruz, que dijo, nosotros justamente padecemos porque estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos. Herodes no se quiso retractar de lo que había dicho a una joven insensata y desvergonzada, y la cabeza de Juan le fue presentada a la madre y a la hija. Ahí la tenéis. La cabeza de un hombre de Dios. Jesús dijo de él, no un profeta, más que un profeta. No ha nacido de una mujer uno más grande que Juan el Bautista. Ahí lo tenéis. Los discípulos de Juan, porque él tenía discípulos, enterraron a su maestro y fueron a dar la noticia a Jesús. Señor, ha ocurrido esto. Ha muerto Juan de esta manera injusta. El martirio de Juan el Bautista. Ahí tenéis, que no lo he dicho antes, un trozo de uno de los fragmentos del Evangelio de Mateo que ha sido encontrado. Eso son de los primeros que se han encontrado en cuanto a fragmentos sobre el Evangelio de Mateo. Ahí, que no podemos leer nada, es Mateo capítulo 5, un trozo de Mateo capítulo 5. Bueno, pues ya está, ¿no? Ha muerto Juan, ya no hay nadie que acuse, ya puede vivir Herodes tranquilo con su no mujer Herodías, la mujer de su hermano. Ya no vive en pecado, ya no hay nadie que le acuse, ya no hay nadie que diga lo que está mal. Y ahora Herodes sigue con su conciencia dándole vueltas. ¿Lo condenamos? Ya sé que no nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos quienes para condenar ni para salvar a nadie. Pero digo, ¿ya Herodes no tenía posibilidades ningunas? ¿O tenía todavía alguna posibilidad de arrepentirse? Porque tenemos un Dios grande en misericordia, que a pesar del gran pecado que acaba de hacer Herodes, consintiendo en la muerte de Juan, a pesar de eso puede ser que el Señor siga extendiendo su misericordia sobre Herodes. Lucas capítulo 9. Versículo 9. Los otros, como ya lo he citado, no los vamos a leer de nuevo. Lucas 9:9. Dice que dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. Esto es como si él tuviera un ascua de fuego sobre su cabeza que no le dejaba vivir.
A Juan yo le hice decapitar. Y dice aquí Herodes, ¿quién pues es este, está hablando de Jesús, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Así que parece ser que todavía no han terminado las oportunidades para Herodes. Él procuraba ver a Jesús. Lucas 13, 32. Estamos en Lucas, ¿verdad?, para seguir un poco en la línea, ¿verdad?, de lo que el evangelista nos va diciendo. Lucas 13, 32. Vamos a leer el 31 también. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Es decir, también quería matar a Jesús, también. Y contesta Jesús. Aquellos fariseos que habían venido a decirle eso, y dice el 32, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Bueno, es una manera de responder, ¿verdad?, que nosotros hoy quizá no entendamos bien del todo, pero lo que el Señor le quiere decir, mira, tengo todavía cosas que hacer. Me quiere matar, pero que no se preocupe que no lo va a conseguir, porque hoy tengo que hacer milagros, tengo que echar los demonios, mañana y al tercer día es cuando voy a terminar mi obra. Es decir, que hasta que mi obra no esté concluida, por mucho Herodes que sea, a mí no me va a matar. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo Jesús, porque es el Hijo de Dios, porque es el Todopoderoso, porque es el Altísimo. Pero dice antes algo, ¿verdad?, que tenemos que explicar. Aquella zorra. Esta palabra no significa igual que en nuestro contexto, ¿verdad? En otras versiones he leído por ahí aquella raposa, ¿no? Bueno, sabéis lo que es un zorro, una zorra, ¿verdad? La que se come las gallinas, se brinca por el patio y se come la gallina y las mata. Y aquí el Señor usa una metáfora para hablar de una persona astuta, una persona cruel, que igual que la zorra mata a las gallinas, él mata a los siervos de Dios. Y cuando oye que le quiere matar también, dice, mira, dile a esa zorra que va matando por ahí gallinas, va matando a los siervos de Dios, dile que a mí no me va a matar por ahora, que yo tengo todavía cosas que hacer. Y Jesús no habla con él. Pero Herodes sigue teniendo deseos de ver a Jesús. Lucas 23. Un texto que está un poco antes del que leía Ismael en la mesa del Señor. Lucas 23. Y versículo 6. Estamos ya en el proceso de Jesús. Ya está muy cerca su muerte. Y Jesús está delante de Pilato y dice 23:6 que entonces Pilato, oyendo decir Galilea, porque Jesús era de Galileo, le preguntó si el hombre era de allí. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, este mismo Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Todavía hay algo de esperanza aquí, ¿verdad? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia a Jesús. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole
de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué ha pasado aquí? Quería ver a Jesús y ocurre el encuentro. Al final, Pilato le manda a Herodes y Herodes, cuando ve entrar a Jesús por allí, aunque ya Jesús había sido azotado, Jesús venía en otras condiciones que él lo había visto antes, pero se alegró mucho por haber visto a Jesús. Y dice el texto que había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algún milagro. Te voy a hacer muchas preguntas para que me contestes muchas cosas y te voy a pedir que me hagas un milagrito para poder creer en ti. Y Jesús no le habla ni una palabra, no le responde a ninguna de las preguntas y no hace ningún milagrito ni ningún milagro delante de él. Cero. No le responde nada. Y entonces Herodes, como era el rey, le menosprecia y le escarnece, le viste de una ropa espléndida, se burla de él y vuelve a enviarle a Pilato. Aquí sí que ha acabado ya Herodes, aquí ya ha terminado. ¿Había posibilidad de arrepentimiento o no? ¿Pensáis que si Herodes, cuando Jesús entra por la puerta, le dice, me arrepiento de lo que he hecho, he sido un pecador, Jesús, sálvame, porque tú eres el Salvador del mundo, ¿pensáis que Jesús le hubiera rechazado? Yo creo que no. Yo creo que no. Siendo quien era, y lo que había hecho, y lo que quería hacer. Pero siendo el más pecador de todos los hombres que podía haber sido, o uno de los más pecadores, Jesús le hubiera perdonado si él acude delante de él con arrepentimiento y con fe, como cualquier persona que esté escuchándome. Si acude delante de Jesús en arrepentimiento y fe, Jesús le salvará a cualquier persona, por muy pecador o pecadora que seas. No importa. ¿Pero qué hizo? Hacerle muchas preguntas. Cortinas de humo, ¿sabéis lo que es una cortina de humo, no? Voy a hacerle preguntas, ¿verdad?, para disimular y para no reconocer lo que yo he hecho. Yo he matado a Juan. Eso es lo primero que quiere escuchar Jesús. Jesús, he matado a Juan. Estuvo mal. Yo estoy arrepentido. Ya esa mujer que tanto quería, que no era mía, ya no la quiero tanto, ni a su hija tampoco. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no dice la Biblia nada de eso. Señor, sálvame. Señor, soy un gran pecador. Me he equivocado, he tenido una vida terrible. He cometido muchos errores, Señor, pero todavía estoy a tiempo y tú estás delante de mí. ¿Imagináis lo que es tener a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo eternal, tenerlo a 1 metro de distancia? ¿Os imagináis lo que es eso? Y estando a 1 metro o medio metro de él, no pudo salvarse. No pudo salvarse, no quiso salvarse. Jesús no responde a preguntas si no hay arrepentimiento. Jesús no hace milagros en corazones que no se han humillado delante de él. Por su falta de arrepentimiento, por su rechazo a Cristo, por su falta de visión, por su incredulidad, por sus palabras ligeras, por el miedo a una mujer o a perder su reputación o a perder sus amistades o a perder su trono, por el miedo a tantas cosas, por querer mantener una vida de pecado, por no sé qué más asuntos.
Herodes, un hombre con inquietudes, un hombre con una conciencia despierta, un hombre que estuvo cerca de Jesús, muy cerca de él, condenó su alma para siempre. Terrible, terrible. No seas como Herodes. Ya lo hemos dicho antes, yo estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos acudido a Jesús en arrepentimiento y fe y no somos como este rey Herodes. Pero si hay alguien que me esté escuchando, que no sea como Herodes, aunque tenga curiosidad por Cristo, si se burla de él, si le rechaza, si pone sus miedos o su reputación o sus placeres o su familia o dinero o cualquier otra cosa delante de él, Jesús le rechazará. Si se arrepiente y abre su corazón a Cristo, Él le perdonará y le salvará. Nuestro Dios es un Dios salvador que envió a su Hijo a este mundo, Jesús, el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al Señor sea toda la gloria. Amén.